Gusto enorme, señor Spurrier, y ¿cómo le va ante todo? Buen día. Buenos días, saludos a todos y a los radioescuchas también. Me está yendo muy bien y comenzando el día dialogando con ustedes. Qué bueno, don Walter, y tal vez merece una reflexión de su parte, ¿no? Toda la situación que estamos viviendo como país, como sociedad, hemos estado durante todos estos días haciendo ese llamado, ese llamado para, de alguna manera, pues buscar los mecanismos en el marco de la racionalidad, de la democracia, eh, que todos estos planteamientos que algunos sectores enarbolan, pues se los conduzca precisamente por esos caminos. Sí, me gustaría antes de ir al análisis de la temática económica escuchar una reflexión de su parte. Yo no creo que un diálogo nos va a llevar a ninguna parte. Leonidas Issa quiere es acabar con el sistema de democracia representativa y quiere instaurar un comunismo indígena. Eso lo ha dicho, eso lo ha escrito y él no está interesado en ningún diálogo. Él está, a no ser que sea que el gobierno ceda a todo lo que él diga y se les entregue el poder. Entonces, yo no veo por ahí una solución. El, Hay también se han coincidido o han coordinado situación también un sector de los transportistas y los sectores transportistas entre las cosas que quisieran es que el gobierno fije a dedo tarifas más altas, obligue a los que contratan sus servicios a pagar más por el servicio y que bajen los combustibles en circunstancias que el subsidio de los combustibles ha subido considerablemente, tomando en cuenta el alza del precio del petróleo. Y luego los bananeros, sobre todo en el oro, quieren que obligar a que los exportadores les compren el banano a un precio que es superior al del mercado. Y si es únicamente lo que va a suceder con eso es que no va a haber exportaciones de banano, porque en estos momentos, debido a una serie de problemas, sobre todo logísticos internacionales, no hay cómo vender el banano a los precios que están demandando que se los compren. Entonces, en ese sentido, yo veo que un diálogo no va a llevar a ninguna parte, salvo a que fuera un mecanismo para que le dé la ocasión al movimiento indígena de decir levanto el paro porque he tenido un diálogo, pero tampoco hay ese interés en tener un diálogo por el movimiento indígena. Los objetivos son los que yo he dicho. Además, constan con el apoyo de que a ellos les dieron, a los que cometieron las atrocidades en la toma de Quito anterior, les han dado amnistía y piensan pues que van a quedar impunes de los daños que están haciendo. Entonces, en ese sentido, veo una situación muy compleja y que esto va a continuar hasta que se agoten, porque también la gente de las comunidades indígenas no puede desatender sus cultivos permanentemente. Claro que sí, sí, es un panorama bastante complejo, bastante complicado. Ya vamos a hablar del tema de las repercusiones que tiene, ¿no? La afectación en los distintos renglones de la economía, de los sectores productivos de nuestro país. Pero le quería consultar si la decisión que tomó el día de ayer la Reserva Federal, ¿no? Siempre marcamos aquello de que es el equivalente al Banco Central, ¿no? A lo que nosotros llamamos acá en Latinoamérica Banco Central, en los Estados Unidos la Reserva Federal anunciaba ayer el aumento de las tasas de interés. Es la mayor en casi 3 décadas, ¿no? Le pregunto, don Walter Spurrier Vaquerizo, ¿repercute, tomando en consideración que nuestra economía es dolarizada? Ya habíamos dicho que incluso en Europa también esta decisión, habiéndosela adoptado en Estados Unidos, tiene repercusiones incluso en Europa. ¿Acá llega algo del coletazo? Bueno, sí, si llega en términos de que todo crédito externo, porque Europa está haciendo lo mismo, pero hablemos en concreto de la medida del Federal Reserve. Todo incremento, todo crédito que venga de Estados Unidos se encarece en 0,75 de punto, debido a que normalmente nos prestan con un diferencial por encima de la tasa del Federal Reserve. Entonces el crédito se torna más caro y probablemente esta medida va a ser seguida por otras en el Federal Reserve. En los próximos meses va a seguir subiendo la tasa de interés porque la inflación ahora ha superado el 8% en Estados Unidos y necesita la tasa de interés de estar
por lo menos a un nivel similar al de la inflación, para comenzar a tener efecto a bajar la inflación. Entonces sí, se encarecen las cosas y en la medida que en Estados Unidos esto causa recesión, va a significar también menos demanda para los productos ecuatorianos. Entonces, un coletazo vamos a tener. Claro que a la hora de tomar decisiones acá en el Ecuador también hay que tener en consideración aquello, ¿no? Y como usted dice, Walter, precisamente el jefe de la Reserva Federal, Jeremy Powell, decía que no se descarta de que haya otros incrementos en lo que queda del año, de este 2022. Ahora sí, metámonos al tema de las repercusiones que tiene el incremento del precio del petróleo, porque sigue ubicándose, más allá de los esfuerzos de Estados Unidos, que diariamente está sacando 1 millón de sus barriles de petróleo de las reservas para tratar de aguantar los costos, ¿no? La subida de costos, presiona a otros gobiernos, conversa con Venezuela a pesar de todos estos dimes y diretes que ha habido en materia política, se acerca un tanto a Irán y lo lleva al presidente Biden a Arabia Saudita, buscando aquello, ¿no? Aumentar la producción petrolera para tratar de mantener e incluso bajar los costos del barril del petróleo. ¿Cómo nos afecta? Porque acá como que no hay claridad en el Ecuador y acá cuando escuchamos que aumenta el precio creemos de que todo es bonanza para la economía, sin tomar en cuenta lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que el costo de los subsidios crecen a la par con el crecimiento del costo del precio del barril. Es así, ¿no? Bueno, digamos que del beneficio que logramos por el aumento del precio del petróleo, la mitad se va en subsidios, porque aproximadamente un porcentaje muy elevado de nuestro petróleo se va para el consumo interno. Entonces, en ese sentido, sí hay un beneficio neto por el aumento del precio del petróleo. Es un beneficio neto que parte va a las arcas fiscales, pero el gobierno en su mayor parte va con eso a reducir su endeudamiento, porque además, pues como vemos, se va a encarecer el endeudamiento. Algo va a utilizar para obras públicas, a reparar las carreteras destruidas por el clima, por las lluvias. Buena parte del dinero va a los gobiernos locales, que están acumulando bastante dinero, las alcaldías, los consejos provinciales. eh, la, la alcaldesa reclama que hay dinero que no le han pagado, ya le pagarán, pero igual tienen plata los municipios y los consejos provinciales. Por ese lado debemos comenzar a ver obras, ojalá que gasten bien. Plata queda en Petroecuador, por lo cual tienen que estar invirtiendo y pagando a las empresas petroleras por sus servicios para que aumente la producción. Entonces, el efecto neto del alza del precio del petróleo es beneficioso, es algo positivo. Y el alza del precio del petróleo se va a mantener hasta que la economía mundial entre en recesión, o sea, lo cual es posible que suceda, porque las medidas que están tomando en Estados Unidos para controlar la inflación pueden inducir primero una desaceleración de la economía y después una recesión. Y también porque en China, en su política de cero COVID, significa que están entrando en cuarentenas. A Shanghai no hace mucho, ahora va a entrar Pekín, y eso afecta a su producción, eso afecta también al movimiento de sus puertos, y por lo tanto se desacelera fuertemente la economía china. Entonces, eso puede tener el efecto de hacer que baje el precio del petróleo, pero no sería, creo yo, para este año, sino quizás para el próximo. Por lo pronto, el fisco ha dejado atrás, al menos momentáneamente, sus preocupaciones fiscales y tiene como comenzar a atender más la reactivación económica. Claro, y de eso dependerá también, ¿no? De que de manera pues oportuna el gobierno pues sepa distribuir esos recursos que le quedan para atender la parte social acá en nuestro país. Verónica Landeta, continúa. Un buen día, Walter, ¿cómo está? Sí, acabo de ver en un vehículo que obviamente pues bloquea una de las arterias principales allá en la capital, diciendo no queremos compensación, solamente un flete digno.
Para ir al diálogo se ha pensado ir a una revisión del precio de los combustibles y quizás poder definir un sistema de compensaciones. ¿Es esto posible cuando vemos que, por ejemplo, una de las peticiones que hace la CONAIE es cambiar, o mejor dicho, revisar el tema del precio del diésel? ¿Es esto posible o qué repercusiones podría generar? En este contexto de aumento del precio del petróleo y aumento de los subsidios a los combustibles, es un absurdo pensar que el gobierno va a poder bajar más el precio de los combustibles y aumentar el subsidio. Leonidas Guisa lo hemos visto en las redes sociales, como él compara el precio ecuatoriano de la super por galón, que está en 4 y pico, con el precio que tiene la gasolina en Europa en litros, ¿no? O sea, como realmente pues la gasolina en Europa convertido a galones está por los $8. Y entonces esa es una situación muy, yo diría, imposible si el gobierno fuese a ceder en aumentar el subsidio de los combustibles. Ya cedió en congelar los combustibles y ha aumentado el subsidio. Ceder más en eso no me parece posible. En cuanto a los fletes, el problema es de que hay muchos grupos de presión que están acostumbrados a que si ejerce presión, el gobierno va a tomar medidas a su favor que perjudican al resto de la economía. Los transportistas, usted se pone a pensar, un camión es un bien de capital, es una empresa, es algo que cuesta decenas de miles de dólares. Y las personas que están en este negocio del transporte quieren que el gobierno a dedo fije cuánto le tienen que pagar las empresas a ellos. O sea, es una actividad entre empresas, entre una empresa que da transporte y una empresa que quiere que le transporten sus insumos que vienen de Quito a Guayaquil o van de Guayaquil a Quito o que salen del puerto a las instalaciones de las empresas y quieren que el gobierno intervenga para que no sea el mercado el que fije esas tarifas, lo cual a mí me parece que es un absurdo. Tengo entendido que no son todos los transportistas los que están en esa posición, es solamente un sector de los transportistas. Esencialmente, ¿qué les ha sucedido? Con la cuarentena, con los problemas logísticos, el negocio se les ha deteriorado. Pero toda empresa tiene que aguantar un deterioro de sus negocios y no puede esperar que el gobierno lo subsidie. Entonces, en ese sentido, yo no veo que puedan ceder en eso el gobierno. Puede ser que lleguen a algún entendimiento que les permita a los transportistas levantar su medida, pero no creo que lo que quieran se les vaya a otorgar. Ya, si buscar un tema de compensaciones en el precio del combustible, prácticamente en el del diésel, que es lo que está reclamando la CONAIE, porque definitivamente habría que revisar si realmente en la parte técnica esto se puede dar y bueno, en base a su criterio definitivamente esto no es posible. Entonces, ¿cómo se sientan a dialogar el gobierno con estos manifestantes? ¿Dónde podemos encontrar un punto de equilibrio para evitar seguir sumando más pérdidas? Ya estamos en un cuarto día de paralización y definitivamente pues no hay luces. Ya vemos ahí el sector agrícola, el sector, los productores de ciertos productos bastante importantes que están obviamente en la Sierra Centro, que reportan 3.2 millones por día, 3.5 millones por día. Entonces vamos a seguir sumando esta pérdida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la posición es, si el gobierno fuese a ceder a lo que dice la CONAIE saldrá con otros pedidos. O sea, el asunto de ellos es que quieren tumbar el régimen político. Porque si ustedes pongan a ver, el partido Pachacuti, que responde a la CONAIE, casi pone candidato en la segunda vuelta, tuvo la presidencia de la Asamblea, tiene un bloque legislativo muy importante y no se dan por satisfechos con su poder político. Quieren es tumbar el régimen, quieren no solo tumbarlo a Guillermo Lasso, sino el sistema presidencialista. Entonces, aquí la solución va a ser únicamente cuando los indígenas se cansen de seguir las instrucciones de Leonidas Guisa para seguir destruyendo y paralizando la economía nacional. Esa va a ser la única solución. No veo que puedan transar, a no ser, como digo, de que sea se diga que han transado por el día que se cansen y no puedan seguir manteniendo esta posición. Esto de que
quizás no tengamos todos esto en la memoria, pero esto sucedía ya hasta que subió Rafael Correa, porque algo que sí hizo Rafael Correa es mantener el orden, ¿no? Él no permitía estas cosas. Ahora los apoya por razones de sus conveniencias políticas, pero durante su gobierno reprimió duramente todo este tipo de acciones de violencia y de caos y de vandalismo. Ahora que desde que salió Rafael Correa, nuevamente han retomado estas acciones que periódicamente paralizan el país. Yo veo muy difícil resolver esta situación, salvo que, como digo, los manifestantes se cansen y vean que tienen que ir a atender a sus fincas y que ya no pueden seguir haciendo destrozos y paralizando vías. Lorena Vaque continúa con la entrevista a Analista Spurrier. ¿Cómo le va, Walter Spurrier? Justamente, viendo un poquito más allá de las narices, saliendo del perímetro de país, el Instituto Internacional de Finanzas, por ejemplo, ya ha manifestado un riesgo de una recesión global. Estamos hablando que, por ejemplo, la economía a nivel de Europa disminuiría a 1%, lo que representa también una advertencia y un peligro para el tema de las exportaciones de nuestros productos a estos continentes, dado que va a haber aparentemente todo el mundo, por el tema del coronavirus, por el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, está en una recesión. ¿Cómo se visualiza eso a nivel país? Sí, es posible que haya una recesión, pero como digo, yo no veo recesión en el presente año. En el momento que haya una recesión mundial, vamos a tener pues problemas de nuestras exportaciones porque la gente consume menos y por lo tanto va a ser más difícil colocar nuestros productos exportables y también significar, va a significar precios más bajos, precisamente por el exceso de oferta para la demanda. Entonces, en ese sentido, el país tiene que, en el momento que hay una recesión mundial, su tasa de crecimiento va a caer, no va a poder mantenerse la tasa de crecimiento que estaba previsto. Además, en el caso de una recesión mundial, caería el precio del petróleo, porque la recesión mundial significaría menos demanda para petróleo. Entonces, sí, la lucha contra la inflación. Recordemos que la inflación mundial se ha generado en la lucha contra la pandemia, todo está atado, ¿no? Toda la lucha contra la pandemia que llevó en Estados Unidos y en menor grado a Europa a echar demasiado dinero a la calle. En Estados Unidos mandaban cheques a las familias para que tengan cómo mantenerse. De pronto ha generado un exceso de demanda y ahora tienen que recortar esa demanda que está haciendo subir los precios. Sí, y es un fenómeno delicado porque esto realmente no es una ciencia exacta. No se sabe exactamente cuánto tienen que hacer para frenar la demanda y que no se les vaya por el lado de una recesión. Y por eso es que se teme que a la postre va a haber una recesión, nuestras ventas, que son productos de consumo, pues van a caer las ventas y por lo tanto el crecimiento va a ser menor. Sin embargo, creo yo que incluso bajo ese escenario la situación va a ser menos dura de la que ya hemos vivido en el año 2020 y 2021. En términos ya de comunidad, por así decirlo, esta disminución afectaría directamente el poder adquisitivo de las familias, de la compra de productos de parte de las familias. Y eso es lo que también se debería visualizar y trabajar para ello. ¿Cómo hacer para que en el país no se vea tan afectado? Bueno, ya estamos viendo, en los supermercados los precios están incrementándose, las cuentas que antes salía, digamos, en una familia de 4 personas, una adquisición de $200 para 15 días, ahora se está aumentando hasta 250 y hasta $285 por el encarecimiento de los productos como tal. Y si estamos hablando de que se prevé a futuro que esto de que se disminuya el poder adquisitivo, va a afectar aún más. Bueno, sí, afectaría más. Ahora, el asunto es que existe una inflación mundial y esa inflación la estamos importando. Esa inflación no la ha causado las políticas públicas del gobierno nacional. En Estados Unidos la inflación está sobre el 8%. Los costos de los fletes para traer productos al Ecuador han aumentado 90%. Entonces, todos los productos, todo lo que es importado ha subido de precio. Claro. Los fertilizantes han subido de precio, lo que afecta el costo de los alimentos. Entonces, las cajas de cartón han subido de precio porque ha aumentado drásticamente el costo de papel para hacer las cajas de cartón. Entonces, todo lo que se embala ha subido de precio. Es una inflación importada que el gobierno está muy limitado en lo que puede hacer. Si fuese nuevamente subir el salario, que ya es
el más alto dentro de las 8 economías más grandes de América Latina, lo único que quería es de que no se cree empleo, porque las empresas también tienen que aguantar ese golpe. Entonces, limitado lo que puede hacer el gobierno, más allá de que estimule la inversión local para de que el Ecuador tenga al menos esa contrapartida de que se esté creando más empleo en el país y circulando más dinero. Pero en cuanto a la inflación internacional importada, es muy poco lo que se puede hacer. El otro factor que va a golpear por el lado de la inflación es justamente el paro de la CONAIE, por lo que está cortando el flujo de bienes y servicios en la economía, y eso va a causar desabastecimiento, y desabastecimiento significa más alta de precios. O sea, parte del problema que se nos viene de inflación se lo debemos a Leonidas Issa. Sin duda alguna, ya vemos que están los sectores, diferentes sectores productores con el tema de las paralizaciones de los productos que no pueden salir a vender y a exportarse. Henry Avelino continúa con la entrevista. Una pregunta rápida porque tenemos solo 3 minutos. Walter, un buen día para usted. Se habla de cancelaciones por el paro del 80% en el sector turístico, pérdidas de 2 millones, de 5 millones. En la sierra, 3.2 millones le cuesta al sector productivo el día del paro, y nos veníamos recuperando de una pandemia. De alguna forma, el país trataba de salir adelante. ¿En qué tiempo usted piensa que una vez que, si Dios lo permite, termina esto rápido, esta paralización, la gente y los sectores productivos se puedan recuperar de todo lo que están perdiendo en estos días? Bueno, será una recuperación gradual, el tiempo no le puedo decir, pero definitivamente ya estábamos en una recuperación en el sector turístico. Ya la gente estaba saliendo de la ciudad para tomarse sus fiestas, ya estaba saliendo a comer, los hoteles habían estado, los hoteles y las residencias ya habían comenzado a repuntar en sus ventas. Esto de aquí pues es sin duda un golpe importante, pero yo creo que tan pronto se supere el problema con la CONAIE, va a retomar nuevamente el consumo de productos turísticos, las salidas a la calle, y seguirá poco a poco recuperando el sector turístico. 7:28 de la mañana. Agradecerle. Don Walter Spurrier Vaquerizo es el director general de Análisis Semanal, columnista de Diario El Universo, y quien siempre está pues con esa prestancia y con esa decisión de colaborar con este medio de comunicación. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día, una buena jornada, y por supuesto, ya nos adelantamos a decir feliz Día del Padre, porque de aquí al domingo ya no lo vemos. Un fuerte abrazo, que pase bien. Muchas gracias y feliz día a todos los Igualmente. padres de I-99 y todos los padres que nos escuchan. Muchísimas Lindo gracias. día. 7:20.